A esta última sesión de espacio abierto con el asesor virtual de Prepa Abierta que vamos a tener en el módulo 5. Bueno, vamos a repasar los pasos de la investigación y adicionalmente vamos a hacer algunos ejercicios para que veamos cómo podemos sacar, delimitar el tema. Recuerden, les he comentado en otras ocasiones que el paso primordial y el más importante que vamos a tener en el proceso de investigación es precisamente el analizar y el identificar el tema con el que nos vamos, que vamos nosotros a investigar, lo vamos a delimitar de manera correcta. Acuérdense que delimitarlo es hacerlo cada vez más concreto. Vamos a tratar de ponerlo, situarlo en el tiempo y en el espacio. Vamos a tratar de decir que a qué región, por ejemplo, de la ciudad o del país nos estamos enfocando, hacia qué periodo, y de esta forma nosotros vamos a tener va a estar más en forma. Me refiero a que mientras más delimitemos el tema, lo hacemos cada vez más concreto y eso les va a servir mucho porque van ustedes a investigar lo mismo que ustedes están proponiendo. Es decir, si dejamos un tema muy abierto, como les había comentado, del cambio climático, el problema de la basura, el problema de la escasez de agua, si nosotros lo dejamos así de una manera general, pues vamos a poner, bueno, la escasez de agua en dónde, y qué tipo de agua, ¿no? Puede ser la escasez de agua para las empresas, puede ser la escasez de agua potable para la siembra, en la agricultura, en la ganadería. Y bueno, entonces conforme lo vayamos haciendo cada vez más concreto, para nosotros nos va a facilitar más la elaboración de los siguientes pasos que se derivan. De ahí la importancia de que podamos delimitar bien el tema. Entonces voy a empezar ahorita, voy a apagar la cámara. Ya saben, si ustedes quieren hablar, adelante, no hay ningún problema, ustedes hablen. Nos regresamos aquí porque yo, como estoy en la presentación, pues estoy regresando a esta página, pero en algunas ocasiones no lo vemos. Entonces habíamos dicho que en los pasos de la investigación lo estamos tomando prestado precisamente de un seminario de tesis que les había comentado, que es a lo que ustedes se van a enfrentar en la universidad, y en este caso pues lo tomamos prestado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde nos mencionan precisamente estos pasos. Bueno, ¿cuáles son los pasos de la investigación? La elaboración de un trabajo de investigación debe llevar un proceso para su construcción, el cual va desde la elección del tema hasta su presentación. Por eso, cuando ustedes estén en la universidad y tengan ya que realizar ya de manera formal su tema de investigación, pues lo vamos a encontrar que es muy amplio, vamos a llamarlo así. ¿Por qué es muy amplio? Porque va a abarcar desde que ustedes eligen el tema, lo presentan, lo delimitan hasta que terminan con la tesis. Bueno, en el caso de nosotros en Prepa en línea, pues lo que nos están pidiendo es realizar básicamente el proyecto. Hay un señor que se apellida Tamayo y Tamayo, que es uno de los exponentes más importantes de todo esto que es la metodología de la investigación, es mexicano. Él, en uno de sus tantos libros, precisamente nos dice que estos son los pasos de la investigación: la elección del tema, la delimitación del tema, que va de la mano y que es lo más importante, la identificación de los problemas que vamos a investigar, la identificación de los objetivos del mismo, el marco teórico, la metodología y los informes que ustedes le van a tener que dar a su asesor de manera regular. Es decir, sería una forma como de justificar los avances que tenemos. Pero en el caso de Prepa en línea, únicamente nos vamos a quedar en estos 4 pasos, porque estos 4 pasos son los que nos está pidiendo el proyecto integrador. Muy bien, tenemos entonces los pasos de la investigación, que es el planteamiento del problema, que sería lo mismo de la elección del tema, y de ahí nos vamos a pegar directamente a la delimitación del tema. Es decir, vamos a ver aquí los recursos que tenemos, los alcances y los límites de nuestro tema, y vamos a que sea relativo a, a un conocimiento. Es decir, la investigación en general
tiene como intención que nosotros veamos un punto que ha sido poco atendido. Es decir, acuérdense, y eso también lo están viendo ustedes en el foro de integración, la importancia de las investigaciones científicas. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que cuando ustedes hablan, por ejemplo, de la penicilina no es un adelanto científico, la penicilina es un descubrimiento, porque si nos referimos a la historia, vemos que hubo un señor que fue Fleming, el que la descubrió, se dio cuenta que por error había dejado un hongo y se dio cuenta que en ese hongo no habían crecido ciertas bacterias. Entonces él no lo sabía. El adelanto científico entonces no es la penicilina, sino el adelanto científico serían las inyecciones, o sería ya el poder sintetizar este hongo a manera de medicamento. Eso sería, entonces, ojo con esto, porque eso también en la rúbrica, ya cuando tenga yo que calificar el foro, pues en esto lo voy a ver. Bueno, voy a tener la identificación del problema, la descripción, la formulación, los elementos que yo debo de tener como serían los objetivos. Y si vemos aquí, todo va unido. Tenemos entonces los objetivos generales de la investigación y los objetivos específicos. En este caso, nosotros básicamente los objetivos los vamos a tener y nos están pidiendo dos objetivos de la investigación. Entonces, lo ideal es que nosotros empecemos con un objetivo general y el segundo objetivo sea particular. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de un universo muy amplio y lo estamos aterrizando en un punto específico. Pero ahorita que veamos los ejemplos, lo vamos a ver un poquito más concreto. Vamos a tener el marco teórico, que son los antecedentes y la definición conceptual, la hipótesis y las variables. En este caso, a nosotros no nos están pidiendo variables. Las variables sería lo que yo quiero encontrar en la investigación. Y acuérdense que esto es muy importante porque una hipótesis puede estar equivocada. Bueno, no equivocada en el sentido de que esté mal, que cuando la hipótesis yo no la pueda comprobar, me sienta mal y me quiera aventar de la ventana y que diga que mi trabajo no sirve y no. Quiere decir que le estoy planteando mal. Entonces lo que tengo que hacer es ese problema de investigación que yo ya identifiqué en mi comunidad es el que yo voy a seguir teniendo como eje de la investigación. Lo que voy a hacer es que le voy a dar otro planteamiento y de esta manera mi hipótesis pues ya me va a dar la luz verde para poder seguir el trabajo de investigación, pero nosotros no nos vamos a meter tan a fondo en esto, nosotros nos vamos a quedar en esto, en la realización de la hipótesis. Y después tenemos la metodología y el informe. Entonces aquí básicamente se refiere a qué tipo de tesis vamos a hacer. Vamos a hacer una tesis histórica, pues entonces va a ser bibliográfica, porque nosotros no tenemos la oportunidad de recrear un hecho histórico. Si tuviéramos la posibilidad de tener una máquina del tiempo, pues entonces a lo mejor sí puedo regresar a la revolución y puedo ver pues qué es lo que está pasando. En este caso, pues me voy a basar más bien en hechos ya pasados. Si ustedes quieren hacer una tesis sobre arte, sobre la crítica a algún autor, no sé, por ejemplo a Sor Juana Inés de la Cruz, a una etapa del teatro, entonces pues también vamos a tener que leer mucho, pero aquí me voy a tener que meter a corrientes literarias, escuelas de teatro, de cine, dependiendo de lo que yo quiera tener, ¿no? Si nosotros tenemos una investigación que va a ser, por ejemplo, en el ámbito de la biología, entonces aquí sí vamos a poder tener otros recursos que no nos da nuestra investigación social. Dicho de otra manera, nosotros estaríamos teniendo la posibilidad, por ejemplo, de contar con un laboratorio, ¿no? Por ejemplo, si ustedes encontraron que el agua que se está utilizando en el riego de hortalizas está contaminada por arsénico o por plomo porque una fábrica descarga en el río y de ese río sacan el agua para regar, entonces pues van a tener ustedes la posibilidad de ir con unos frasquitos, van a poder recolectar agua, van a poderla ver en el microscopio, van a poder hacer una serie de estudios que en el caso de las ciencias sociales pues no tenemos esa posibilidad. Y de ahí pues ya nos saltamos al tema. Pero bueno,
¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario que quieran añadir? No, ninguna. No, ¿Todo va bien hasta aquí? Correcto. todo bien. Bueno, y les comentaba que lo más importante es que nosotros podamos elegir el tema y ese tema lo podamos hacer lo más concreto posible. Es decir, dicho de otra manera, meterle alguna situación geográfica donde lo especifiquemos. Bueno, el tema. El tema debe de ser escogido a partir de la realidad y como tema debe derivar problemas investigables. Dicho de otra manera, lo que nos pide aquí nuestro proyecto integrador es que ustedes estén presentes, estén conscientes más bien del mundo que nos rodea. Por ejemplo, bueno, es muy común en otros módulos que hemos tenido que, por ejemplo, ustedes quieran poner, por ejemplo, el caso de la recolección de basura. Bueno, en el caso de la recolección de basura sí es muy importante, pero tenemos que hacerlo lo más específico. ¿En dónde? En Monterrey, sí, pero ¿en dónde? O sea, no creo que Monterrey en todas las colonias tengan el mismo problema, ¿no? Habrá colonias donde sí pasa el camión todos los días y tengan camiones para la para separar la basura y habrá colonias en las que no pase el camión y pasará una vez cada 15 días. Entonces hay que hacerlo lo más específico posible. Bueno, su característica es la de ser un factor dentro de una problemática. Dicho de otra forma, la realidad de la investigación es el problema que nosotros vamos a investigar. De dicha problemática deberá elegirse un factor, el cual se determinará como tema de investigación, a partir del cual deberá seleccionarse un problema investigable. Dicho de otra manera, lo tenemos que hacer muy concreto, tenemos que enfocarlo a un punto específico y de esta manera es benéfico para nosotros porque de esta manera nosotros no estamos investigando de más, o sea, no nos estamos metiendo en tener que justificar y tocar los puntos de los que vamos a hablar, sino que nada más nos vamos a centrar en uno. Si no, pues una cuartilla no sería suficiente, o a lo mejor sí es suficiente, pero la idea quedaría muy escueta, o sea, no profundizaríamos en el tema. Y la finalidad de una investigación es esa, profundizar en el tema. Bueno, la búsqueda de información existente sobre la materia, ustedes la pueden hacer general y en específico. Y complementaria. ¿Se acuerdan ustedes que en una de las clases anteriores también habíamos contemplado una técnica que se utiliza en el periodismo, en la literatura, que es la pirámide invertida? Que decíamos que la información más importante pues es la que va a sustentar nuestros argumentos y posteriormente vamos a ir teniendo información complementaria. Esta información complementaria, acuérdense que no significa que sea una información de relleno, como nosotros le podríamos llamar, o sea, no sería una información de relleno, más bien sería la información con la que vamos a complementar los datos que ya tenemos. El tema, bueno, puntualizar el tema en función de la revisión de la literatura existente sobre el mismo, es decir, aquí nos recomienda que lo primero que hagamos antes de delimitar el tema, pues es contar con la información suficiente. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo la información, entonces es más sencillo que elija un tema en base a esa información que ya tengo. Si lo hacemos al revés, entonces vamos a trabajar doble, porque primero elegimos el tema y luego buscamos la información. Más bien aquí es un proceso mental, que ustedes ya tengan la idea de lo que van a hablar e identificar sobre qué fuentes vamos a trabajar y sobre eso va a ser más sencillo. Bueno, ¿qué factores debemos de tener en cuenta para elegir nuestro tema? Bueno, subjetivo y objetivo. Subjetivo quiere decir lo que mentalmente o las ideas que yo voy a tener en cuenta para trabajar. El más importante es el interés por el tema. ¿Por qué? Porque si a mí me impone el maestro o en la escuela me imponen un tema a investigar, por ejemplo, me ponen a mí un tema de sociología, por ejemplo, de los matrimonios igualitarios. Si a mí no me interesa el tema de los movimientos feministas, de la equidad de género y todo eso, pues sí lo voy a hacer, pero lo voy a hacer muy a fuerzas, ¿no? En cambio, si a mí me interesa el tema, pues al contrario, no voy a tratar de investigar para sustentar mi punto de vista. Bueno, la capacidad para el desarrollo, el tiempo, los recursos necesarios
y la disponibilidad de los recursos. En este caso, pues los recursos que nosotros vamos a utilizar generalmente son en la red, o sea, son en internet. Son notas de periódicos, reportajes, noticiarios, tutoriales que encontramos en YouTube, y el tiempo que nos van a dar pues es una semana, o sea, nosotros empezamos el lunes y el domingo lo tenemos que terminar y enviarlo antes de medianoche, ¿no? Porque si no, pues ya no, la plataforma no me lo va a permitir. Y el orden objetivo pues es más bien ya cuando nosotros tenemos los recursos. ¿Presenta alguna utilidad? Pues se supone que sí, porque nuestro tema pues debe de ser novedoso, y por algo voy a presentar un nuevo enfoque, es decir, no voy a hacer un refrito. Sí podemos, o sea, si nosotros seguimos una metodología adecuada, claro que se puede hacer lo que nosotros conocemos como un refrito. ¿Qué es el refrito? Pues el refrito es tomar algo que ya está muy trabajado y de eso mismo pues nada más darle una visión diferente, ¿no? Pero la finalidad de una investigación pues es promover algo que ha sido poco tocado o proponer un punto de vista diferente. Bueno, delimitar el tema, delimitación del tema. Delimitar el tema quiere decir poner límites a la investigación y especificar el alcance de estos límites. Al delimitar el tema se aclara si el tipo de investigación se da, por ejemplo, de tipo correlacional, descriptivo, predictivo o experimental. Dicho de otra manera, ¿cómo lo voy a hacer? Si voy a hacer un hecho histórico, pues entonces mi fuente de información tendrá que ser netamente bibliográfica. Si yo voy a hacer una investigación de biología, pues entonces sí puede ser experimental. Si tuviéramos más tiempo, y es lo que ustedes se van a enfrentar en su tesis en la universidad, pues a lo mejor hacen un sondeo y van a tener que hacer una encuesta, no sé, 100 encuestas, y preguntarle a la gente en la calle o a los compañeros de la escuela. Si quieren ustedes, si tienen muchos contactos en su Face, pues a lo mejor hacer una encuesta y fijarla en el Facebook para pedirle a los contactos que la contesten, o si tienen muchos seguidores en Twitter, pues entonces fijarla en el Twitter y de ahí hacer un sondeo rápido. O sea, todos este tipo de herramientas. En el caso de nosotros, porque como el tiempo que tenemos y por los recursos, pues no lo vamos a hacer. Nosotros únicamente nos vamos a enfocar en la presentación del proyecto. Bueno, el tiempo que tiene que estar indicado en la delimitación del tema, ya que el investigador va a dedicar un lapso razonable de tiempo para realizar el trabajo de investigación. Dicho de otra manera, cuando nosotros entregamos este formato, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un cronograma. ¿Cómo voy a ir avanzando? Semana o quincena tras quincena o por mes. El chiste es justificar que estamos trabajando. Pero bueno, en nuestro caso no vamos a tener este cronograma. Igualmente se tiene que considerar los materiales y fuentes de información con que se cuenta para su investigación. Como ya lo comentábamos, aquí lo ideal es que ustedes tengan su idea, tengan en su mente qué es lo que van a trabajar, y posteriormente pues empezamos a trabajar con lo que ya tenemos. O sea, primero tenemos la información y luego delimitamos el tema, porque si lo hacemos al revés vamos a trabajar más, porque vamos a tener que buscar toda la información que tengan que necesitemos del tema. Bueno, los recursos humanos, institucionales, económicos, el cronograma, se toman en cuenta para que el proyecto sea funcional. Que esto es lo que le piden a los investigadores, ¿no? Cuando un investigador pide apoyo, por ejemplo, del CONACYT, o pide apoyo económico para viajes, ¿no? Para que le presten un laboratorio, para que le financien un viaje, etcétera. Pues todo esto se tiene que hacer en la presentación de los recursos. En nuestro caso, pues no es así. Bueno, pero esto es muy importante. Los temas se deben delimitar en cuanto al tiempo y al espacio. O sea, ubicarlo en un punto específico y en un tiempo específico. Ahorita vamos a hacer algunos ejemplos. Es decir, por ejemplo, si ustedes están hablando de la escasez de agua en Monterrey, como lo habíamos puesto en la clase pasada, bueno, me voy a enfocar, por ejemplo, en lo que pasó, la escasez de agua potable en el pasado verano, en la anterior época de sequía en Monterrey. ¿Se acuerdan ustedes que en las
noticias nos pasaban gente que incluso se agarraba a golpes, ¿no? Por llegar a las pipas de agua, ¿no? Cuando llegaban las pipas de agua la gente literalmente se peleaba por el agua, ¿no? Bueno, entonces ese sería el tiempo y el espacio. ¿Qué espacio sería? Pues Monterrey, cuando la pasada época de sequía, la de 2022, o incluso hasta pueden poner los meses. Y mientras más concreto, mientras más cerrado lo hagamos, pues va a ser mucho más fácil para nosotros que los demás puntos los podamos desarrollar. Bueno, la estructura temática. Se determina el enfoque de las posibles relaciones con otros temas, lo que nos pide aquí la plataforma, que es ser interdisciplinario. ¿Se acuerdan que cuando ustedes hicieron sus trabajos sobre la legalización de las drogas, nos pedían que nos adentráramos o que especificáramos dos ciencias? Entonces, si mi postura, mi posición, mi punto de vista es a favor de la legalización de la marihuana, porque considero que al venderla de manera legal se pueden generar ingresos para los campesinos, no ya los campesinos que no se los esté llevando el ejército detenidos, porque ya es un planteo legal, pues entonces sería la economía, porque a lo mejor yo planteo que los campesinos pues pueden tener un ingreso fijo, pueden tener trabajadores que tengan seguridad social, ¿no? Acceso al IMSS, a las AFORES, etcétera. Entonces, pues eso sería de manera económica. Y si también considero que puede ser benéfico para los consumidores de la planta, porque pues saben que van a tener un mínimo de calidad y que lo que se van a estar fumando es marihuana, no otras hierbas ahí con químicos, entonces pues sería la salud. Entonces, de estos dos puntos de vista, estoy enfocándome en mi tema y es lo que llamamos ser interdisciplinario. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Ninguno, profesor. ¿Preguntas? ¿Todo va bien hasta aquí? Correcto. Bueno, y ya de ahí, entonces ya va a surgir el problema, la identificación del problema, o lo que es lo mismo, los objetivos que nos van a llevar a la hipótesis. Bueno, problema. Surge cuando el investigador encuentra una laguna teórica dentro de un conjunto de datos conocidos o un hecho no abarcado por una teoría, un tropiezo o un acontecimiento que no encaja dentro de las expectativas en su campo de estudio. ¿Por qué? Porque una tesis también nosotros la podemos hacer interpelando a otro autor, es decir, yo no estoy de acuerdo y yo considero que el punto de vista no es concreto, no es correcto, entonces puedo decir, yo estoy en contra de este autor porque tiene una falla, y ese sería mi investigación, el enseñar y el mostrar cuál es esta falla que yo estoy contemplando. Objetivos. El objetivo de la investigación es el enunciado claro y preciso de los propósitos por los cuales se lleva a cabo la investigación. Es decir, los objetivos es el propósito por el que yo voy a investigar. Al final de la investigación, los objetivos han de ser identificables con los resultados. Es decir, toda la investigación deberá de estar respondiendo a los objetivos propuestos. Dicho de otra manera, en el ensayo que ustedes van a hacer, debe de estar correlacionado con los objetivos. Si ustedes plantean un objetivo, ese objetivo lo vamos a desarrollar dentro de la propia investigación. El marco teórico es desarrollar la teoría que va a fundamentar el proyecto con base en el planteamiento del problema que se ha realizado. O sea, dicho de otra manera, es la hipótesis. Esta es nuestra hipótesis. Bueno, aquí estamos. Bueno, el eje de la investigación radica en la comprobación, el conocimiento y los descubrimientos del objeto de investigación, los cuales solo se pueden realizar en la realidad concreta, enfrentando directamente el fenómeno que se desea estudiar. Dicho de otra manera, la hipótesis, yo ya identifiqué un problema y ese problema lo voy a tratar de explicar. Si lo puedo explicar, entonces la hipótesis es correcta y puedo seguir adelante con la investigación. Pero si ese problema no lo puedo explicar, entonces la
es incorrecta la hipótesis. Y como yo les comentaba, esto no quiere decir que diga que mi trabajo no sirve o que trabajé en vano. No, por supuesto que no. Lo que me está diciendo es que lo tengo que plantear de otra forma. Y planteándolo de otra forma, entonces pues ya puedo llegar a estos resultados que sean concretos. Bueno, metodología. Se deben realizar tres pasos esenciales al acceder del campo: la observación, el análisis de la información, y eso me tiene que llevar a conclusiones pertinentes. Y todo debe de estar enfocado al mismo punto, es decir, eh, debe de coincidir. Ahorita lo vamos a ver con más calma. Bueno, esta ya sería la presentación del informe, pero esto ya nosotros no lo vamos a ver porque no nos los pide. Bueno, dudas, comentarios hasta aquí. Ahorita que hagamos los ejercicios van a ver que está pues No, profesor. está un poquito más claro y lo vamos a ir entendiendo. Como les comentaba Ricardo y Elizabeth, si ustedes quieren pueden plantear de una vez aquí el tema que ustedes tienen en mente y lo podemos seguir, lo podemos empezar a trabajar para ver cómo lo tenemos que delimitar. Bueno, entonces vamos a verificar, vamos a checar la plantilla de argumentos finales, que es la que nos pide, que es la que nosotros vamos a desarrollar. Nos dice, bueno, elige un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno. O sea, en tu entorno, esto nos refiere al tiempo y al espacio. Ahorita vamos a poner un ejemplo. Como les comentaba, el cambio climático. Si yo pongo el cambio climático, nada más dejo así, el puro cambio climático, esto es muy extenso. O sea, esto no está delimitado. El cambio climático, ¿qué? Como consecuencia de qué? De la actividad industrial, de la deforestación, de la contaminación. ¿El cambio climático en dónde? ¿En Canadá? Porque no es lo mismo en lo que está viviendo Canadá, ¿no? Que se está calentando y que se están deshielando sus glaciares, a lo que viven en África, donde las sequías pues están matando a la gente y le está obligando a irse a otros lados, ¿no? No es lo mismo el cambio climático en Centroamérica con los huracanes que inundan y que devastan las zonas de cultivo, y no es lo mismo en Monterrey, que el cambio climático pues lo que trajo como consecuencia fue la falta de agua potable. Entonces el cambio climático es algo muy extenso, lo tengo que delimitar. Bueno, luego dice, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. Y volvemos a lo mismo. Aquí el ámbito específico lo tengo que relacionar con el entorno, con un sector de la población, en una ciudad, en un tiempo específico, etcétera. En 3 líneas, escribe por qué es importante investigar este tema. Escribe la hipótesis, es decir, la explicación del por qué creo que se está dando este fenómeno. Y lo voy a tratar de explicar. Como les comento, después de que ustedes tienen ya sus razonamientos y se dan cuenta que lo que ustedes están planteando como hipótesis no los lleva a lo que tenemos pensado, eso quiere decir que la hipótesis está mal planteada, pero no quiere decir que todo mi trabajo se fue a la basura. Más bien lo tengo que plantear desde otro punto de vista para que se entienda. Escribe 2 ciencias de las que vas a abordar el tema, es decir, el ser interdisciplinario, 2 disciplinas del conocimiento que me ayuden a explicar el por qué está sucediendo este fenómeno, y describe la forma que llevaste a cabo la investigación documental. En este caso pues sería que se metieron al internet, que vieron en blogs, que encontraron una revista especializada, un ensayo, que lo buscaron en notas periodísticas. Argumenta tu postura acerca de este tema.
Acuérdense que nuestra postura es decir sí estoy a favor, no estoy a favor, más el por qué estoy diciendo que estoy a favor o que no estoy a favor de ese tema. Luego dice, plantea 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recuerda usar la estructura de premisas y una conclusión. Es decir, aquí yo puedo tener muchas premisas. Aquí lo que me piden básicamente son 2. La premisa 1, la premisa 2, y de ahí me va a llevar a una conclusión en los 3 argumentos. Y en estos 3 argumentos que yo identifique, me va a decir que en al menos una cuartilla exponga mi punto de vista de forma interdisciplinar y colocar las fuentes de consulta en el formato APA, que es el que hemos estado manejando, que es, acuérdense que es empezar con los nombres del autor, empezando por apellido, el nombre de las obras ponerlas con cursivas o entre comillas para resaltarlas, agregar la dirección de electrónica del recurso que ustedes utilizaron, la fecha. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un libro y ustedes hicieran uso de un libro, pues tenemos que las ediciones pueden ir cambiando. O sea, no es lo mismo una edición de 1990 a la edición del 2020 o del 2019. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un tema de física o que meta la biología o los avances de las computadoras, pues ya va a estar desfasado. De hecho, si ustedes se dan cuenta y van a una librería de viejo, es decir, donde venden libros usados, van ustedes a encontrar verdaderas maravillas de la medicina. Van a encontrar un libro que en su momento fue carísimo, fue la máxima, pues fue el libro que todo el mundo estaba utilizando para investigar, pero ¿qué creen? Que de 1990 al 2020 las computadoras han cambiado mucho. Entonces ese libro pues ya no nos va a servir. De hecho, este libro que a lo mejor mi papá lo compró y le costó carísimo, ahorita lo están vendiendo en 10 pesos. Y ya no, o sea, ya el mismo, a lo mejor nos hablaba del MS2 y del Windows Milenio, ¿no? Ahorita, pues ya el Windows ya no tiene nada que ver con lo que era en ese tiempo, pues el sistema que se utilizaba. Y luego vamos a grabar un audio de 2 minutos en el que expongas uno de tus argumentos y defiéndelo. Si bien tu ensayo es la base, no se trata de que lo leas en voz alta. Más bien aquí es de que ustedes se expresen de manera natural, de 1 minuto como mínimo. ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen de menos de 1 minuto, pues sus ideas van a quedar muy cortas. O sea, en 1 minuto es muy poquito tiempo para que podamos expresarnos. Pero si ustedes lo hacen en más de 2 minutos, lo más seguro es que nada más estemos repitiendo lo mismo que ya dijimos. Guarda tu audio, lo comparten como lo han hecho otras ocasiones y ya. Bueno, vamos a pasar a poner unos ejemplos. Bueno, vamos a suponer que yo tengo un sobrino que está metidísimo en las redes sociales y me he puesto a ver que él sigue a muchos influencers. Él sigue a muchos influencers y estos influencers pues no tienen un contenido positivo o un contenido pues que los haga reflexionar o que cambien su forma de ser. Al contrario, no son muchas veces pues retos que son peligrosos, ¿no? Ya ven ahorita que salió el famoso reto del pollo dormido, ¿no? Que se hagan ustedes una pieza de pollo atascada de medicamentos y que ya han varios chavos que se han muerto, ¿no? O estos retos, ¿no? De aguantar la respiración lo más posible, ¿no? O ahorcarse, ¿no? Y justo cuando ya te vas quedando inconsciente te sueltas y todos este tipo de retos que son, aparte de que son peligrosos, pues hacen muchos contenidos que son puras, pues para mí son puras tonterías, ¿no? El irse a un baño y agarrar el rollo de papel y con ese tapar la taza del baño, ¿no? Y recibir 10,000 likes en un ratito, ¿no?
o meter la cabeza en una fuente de chocolate y luego llenarse de plumas y todo ese tipo de cosas. Entonces yo me doy cuenta que estos influencers pues tienen mucho pegue, tienen mucha influencia, por eso se llaman influencers, tienen muchísima influencia en chavos, por ejemplo, en jóvenes de 13 a 17 años, por ejemplo. Y yo creo que deberían de promover otro tipo de cosas, como por ejemplo la educación sexual. Entonces deberían de agarrar este pegue que tienen para poner contenidos que sean de calidad. Entonces ese va a ser mi tema. En mi entorno sería pues que yo lo estoy viviendo con mi hermano o con mi sobrino que está metidísimo y que está replicando ese tipo de actitudes. Entonces resulta que la vez que mi sobrino fue a un restaurante, pues le cobraron el rollo de papel porque pues hizo lo que había visto en el canal de TikTok o en el canal de YouTube, ¿no? Entonces ese sería mi tema. Podría ser, por ejemplo, algunos influencers tienen gran aceptación entre adolescentes. Entonces yo podría poner algunos influencers tienen gran aceptación entre adolescentes, pero sus contenidos son huecos o son, pues sí son, pues más que lúdicos, pues son sin chistes, son absurdos. Vamos a cambiarle la palabra en huecos para que se entienda mejor. Son absurdos y hasta peligrosos, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, los que vimos aquí en el DF y seguramente ustedes también vieron en las noticias, hubo un par de jóvenes que se subieron a los vagones del metro, ¿no? A surfear en los vagones del metro y casualmente después de que estos chavos hicieron este reto, salieron algunos chavos que se subieron a los techos de los vagones del metro. Naturalmente, pues esto no lo va a decir la autoridad, pero pues yo sí me atrevería a decir que fue precisamente para replicar estas hazañas, vamos a llamarlo así entre comillas, ¿no? Hay otro video también aquí de una chica que se mató también hace algunos años, a lo mejor ustedes recuerdan, porque se quería tomar una selfie con el nido de una paloma. Entonces resulta que se asomó por la ventana y estaba en un 10.º piso, se asoma por la ventana y ve que en un huequito de la plataformita que hay ahí de la repisa estaba un nido de una paloma con unos polluelos. Entonces pues se le hizo fácil acercarse al nido, se salió por la ventana, pero pues llegó una ráfaga de aire y pues la tiró y de 10 pisos pues se mató. Y lo más feo de todo pues es que mientras iba cayendo seguía grabando, ¿no? Cómo gritaba y bueno, entonces pues este tipo de cosas yo digo que en vez de tener ese tipo de contenidos pues debería de mejor de promover la educación sexual. Entonces, ¿en qué repercusiones en un ámbito específico? Pues mi ámbito específico sería entre los adolescentes. ¿Por qué? Porque pues como ya lo decíamos, yo lo veo con mi sobrino y con sus amigos. Entonces, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. Bueno, podría poner por ejemplo, muchos adolescentes siguen canales de TikTok y YouTube y tienen miles de seguidores. Y ponen en peligro sus vidas al seguir retos. ¿Qué retos? Pues como ya lo vimos, también mi hermana
tuvo un problemón con mi sobrino porque resulta que mi sobrino se quería, se hizo un cóctel ahí de medicinas o se estaba ahogando y se puso morado porque quería dejar de respirar mientras se grababa y todo este tipo de cosas. Entonces, este sería mi ámbito específico. Muchos adolescentes siguen canales de TikTok y tienen miles de seguidores. Más bien aquí sería que tienen miles de seguidores, replican conductas absurdas y ponen en peligro su vida al seguir retos. Y a lo mejor esta experiencia que yo tuve con mi sobrino, que hasta el hospital se lo tuvieron que llevar, pues entonces eso lo voy a poner en mi ensayo. En 3 líneas escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema. Porque acuérdense que aquí no puedo poner todos porque estaría generalizando. Más bien porque muchos adolescentes Bueno, porque muchos adolescentes siguen influencers que producen contenidos absurdos en vez de que esta influencia entre ese sector de la población sea benéfica, promoviendo, por ejemplo, la educación sexual. ¿Por qué? Porque en otra forma también yo he visto que pues a lo mejor en el bachillerato donde va mi sobrino o entre mis vecinas que son muy jovencitas, pues ya muchas chicas salieron embarazadas y casualmente pues eran chicas que vivían en otro mundo porque pues estaban metidísimas en las redes sociales. Entonces yo pienso que estos tipos en vez de estar promoviendo incluso la promiscuidad, el consumo de drogas, porque se acordarán ustedes del chavo que mataron, ¿no? Que decían que un grupo del crimen organizado lo ejecutó por burlarse de uno de los jefes, ¿no? El famoso pirata de Culiacán, que se ponía unas borracheras asquerosas, ¿no? Hasta caerse de borracho y pues muchísimos chavos lo seguían, ¿no? Y pues también bebían y querían hacer lo mismo que él, ¿no? Entonces yo, toda esta influencia que tienen de miles o hasta millones de influencers, los influencers, perdón, en vez de estar promoviendo que beban alcohol como si estuvieran enfermos, como si fuera el último día del mundo, pues en vez de eso deberían de promover otras conductas pues para ser más responsables. En este caso, pues yo me movería hacia la educación sexual. Entonces, este sería mi tema. Aquí yo estoy diciendo el por qué sería importante investigar este, este tema y ya me centraría hacia lo que es la hipótesis. ¿Por qué? ¿Qué considero que yo voy a hallar al respecto? Bueno, pues voy a encontrar que muchos de estos influencers que son verdaderas estrellas de las redes sociales, pero acuérdense también ustedes que esto es un negocio. O sea, si ellos hacen este tipo de contenidos es porque es un negocio y están obteniendo un beneficio económico. Entonces, pues yo me estoy dando cuenta que están ganando mucho dinero por las exhibiciones en YouTube, por las visitas que tienen. Entonces, pues yo creo que lo mejor sería pues que utilizaran toda esta maquinaria y estos seguidores que tienen, pues para que promuevan otro tipo de valores, ¿no? Si quieren vamos a cambiarle para que no. Bueno, promoviendo la educación sexual, está bien. Bueno, escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallarás respecto de tu problema de investigación. Entonces acuérdense que aquí la hipótesis yo no la puedo poner con palabras que le resten autoridad, porque acuérdense que ustedes están haciendo un proyecto de investigación y en ese proyecto de investigación ustedes son una voz autorizada. Los lectores, que en este primer caso pues voy a ser yo,
me traten de convencer sobre su punto de vista y vamos a tratar de explicar el por qué están sucediendo estas cosas. Entonces vamos a evitar frases como yo creo, propongo que, considero que, me gustaría que. Al contrario, vamos a afirmarlo, vamos a hablar en modo objetivo. Entonces aquí podría ser, por ejemplo, en las redes sociales hay ciertos influencers, acuérdense que no puedo este, eh, generalizar, no puedo meterlos a todos en un mismo paquete porque también hay influencers que hablan de otra cosa, ¿no? Hay algunas chicas que hablan de educación sexual, a lo mejor de una manera muy cotorra y de una manera pues muy divertida para llegar a los jóvenes, pero hablan de otras cosas, ¿no? O promueven otro tipo de alimentación, veganas, etcétera, de todo ustedes van a encontrar en las redes, pero yo me voy a enfocar en estos individuos que yo he visto que sus contenidos son absurdos, sí me dan risa, cuando se meten en un baño y meten la cabeza en el retrete, pues claro que me va a dar risa, ¿no? O cuando agarran y se empinan un frasco de salsa valentina de la negra, ¿no? Y se la toman de dos tragos, pues claro que me va a dar risa, ¿no? Pero pues yo estoy en contra de este tipo de contenidos absurdos, huecos. Entonces voy a poner en las redes sociales, hay ciertos influencers que con sus actitudes promueven actitudes dañinas y lanzan retos peligrosos en vez de aprovechar esta influencia. Entonces así podría quedar mi hipótesis. Como ustedes ven, aquí no estamos poniendo palabras, ni estamos diciendo deseos, ni estamos haciendo una lista. Más bien estamos haciendo qué es lo que yo voy a encontrar. En las redes sociales hay ciertos influencers que con sus actitudes promueven conductas dañinas, como ya vimos que son los retos de comerse una caja de sal de uvas o o beberse un litro de alcohol, ¿no? Ya ven que también pasó eso en las redes sociales, ¿no? De unos tipos que se murieron precisamente porque se tomaron un litro de alcohol así de un jalón, ¿no? Porque había sido un reto de un canal de TikTok, ¿no? Lanzan retos peligrosos, entonces promueven conductas dañinas y lanzan retos peligrosos, conductas que replican sus seguidores, porque ya lo vimos, por algo se murió este cuate que se acabó el, este, el litro de alcohol, ¿no? A lo mejor mi sobrino lo que quiso hacer fue tomarse de un trago el litro de salsa valentina y pues estaba ahogando y si no lo hace vomitar mi hermana seguramente se hubiera ahogado, ¿no? En vez de aprovechar esta influencia para promover la educación sexual. Explica dos ciencias de las que voy a abordar este tema. Como ya lo vimos, como estoy hablando de las redes sociales, pues entonces muy seguramente la principal sería la sociología, porque es un problema que afecta a la sociedad, pero principalmente a los adolescentes. ¿Por qué? Porque los adolescentes son los que ven este tipo de contenidos y los que están metidísimos en las redes sociales y los que siguen, no leen periódicos,
no ven noticiarios en la tele o no los escuchan en la radio, pero qué tal se la pasan viendo videos de TikTok, ¿no? O siguiendo canales de YouTube. Y podría ser también, por ejemplo, en este caso, si estoy hablando de educación sexual, podría ser la sexología. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la sexología, porque en la actualidad, pues el sexo ya no es un tabú como fue para mí que estaba Betabel, ¿no? Que yo estoy Betabel y para mis papás que pues hablar de sexo en la escuela pues era sinónimo de que corrieran al maestro, ¿no? Ahorita ya pues ya la sexualidad es un tema que está presente en las redes sociales, en los medios de comunicación y ya no es un tabú. Sin embargo, hay que vivirla, pero hay que ser responsables. Entonces, estas podrían ser mis dos ciencias con las que yo voy a basar mi ensayo. Lo pongo aquí también la sexología y me voy entonces a describir de qué forma llevaste a cabo la investigación documental. Pues a lo mejor, como ya les había comentado, puede ser visitar páginas web institucionales, ver redes sociales, por supuesto, porque pues entonces, ¿cómo me entero de este tipo de contenidos? Pues ver redes sociales, este, leer periódicos en línea, tutoriales en YouTube, etcétera. Bueno, argumenta tu postura, sí, no y por qué. Bueno, no estoy a favor de los contenidos absurdos, estoy a favor de contenidos que tengan pues un poquito más de contenido de calidad, vamos a llamarle así, o sea, no nada más estar haciendo puros absurdos. Y plantea tres argumentos sobre la importancia de este tema. Acuérdense que yo voy a tener mis tres premisas y mi conclusión, pero esto lo tengo que remitir a todo esto que yo estoy haciendo en la hipótesis y todo esto que ya planteé. Entonces mi ámbito específico son los adolescentes, mi ámbito específico son las redes sociales, a lo mejor principalmente en TikTok y en YouTube. Y si quieren ustedes hasta los nombres de los influencers o los nombres de los canales los podríamos poner. Yo la verdad no los pongo porque ahorita pues no me llegan a la mente algunos, tendría que investigarlos. Entonces, ¿cuál sería mi primera conclusión? Mi primer premisa, perdón, algunos influencers Algunos influencers promueven conductas socialmente nocivas, como ya lo vimos, ¿no? A lo mejor subirme al metro también, ya ven que otro reto está descomponer el metro, ¿no? Los que vivimos aquí en la Ciudad de México es una locura que el metro no sirva, ¿no? Entonces hay mucha gente, hay muchos chavos que se suben con la intención de aventar latas o aventar cosas de metal para provocar un cortocircuito ahí en las vías que están electrificadas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a algún influencer se le ocurrió subir este contenido y hay muchos chavos pues lo están replicando, ¿no? Entonces, algunos influencers promueven conductas socialmente nocivas. La premisa 2 sería muchos seguidores de estos influencers replican estas conductas. Entonces, ¿a qué conclusión voy a llegar?
Entonces, ¿a qué conclusión voy a llegar? Que ciertas conductas socialmente nocivas son replicadas por adolescentes que siguen a estos influencers. Entonces, si ustedes conocen algún influencer e identifican una de estas conductas, pues muy seguramente ustedes van a relacionar, ah, pues está haciendo lo mismo que hace tal personaje, ¿no? Bueno, hago mis tres argumentos y escribo la cuartilla. Pero esta cuartilla y mi ensayo tiene que estar directamente relacionado a estas premisas. Es decir, estos argumentos yo los tengo que ver los tres, los tengo que ver aquí para que tenga coherencia. Pero si ustedes se dan cuenta, todo ha ido en cascada. O sea, todo lo he puesto desde aquí. Desde el tema que yo estoy eligiendo, pasando por la repercusión en un ámbito específico, escribiendo la hipótesis, y esta hipótesis me va a mandar directamente a los argumentos que voy a estar utilizando. Y estos argumentos, que es el resumen de todo esto que yo ya escribí, lo voy a ver aquí en mi ensayo, destacando la importancia de este tema. Acuérdense colocar las fuentes de consulta porque también nos los está calificando la rúbrica. Y finalmente pues voy a grabar un audio, lo voy a lo voy a guardar en la nube y pues ya se lo voy a compartir al asesor. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No, profesor, todo bien. ¿Todo bien? Correcto. ¿Quieres exponer tu tema o ya queda un poquito más claro todo esto? Acuérdate de delimitarlo, pero como tú me digas, porque pues ya con esto terminaríamos este repaso. Ya voy a hacer mi ensayo. Bueno, entonces pues yo les voy a empezar a mandar más información al respecto para que veamos cómo lo podemos realizar. Y pues si ya no hay pues nada por el momento, pues te agradezco mucho tu tiempo, Ricardo. La verdad has sido un excelente alumno, has tenido muy buenas participaciones y pues se ha visto tu trabajo cómo ha ido subiendo de calidad. Entonces pues estoy seguro que te va a ir muy bien no nada más en el ensayo, sino en todo el módulo. Bueno, no nada más en este proyecto integrador, sino en todo el módulo. Cualquier cosa que tengan, cualquier duda que tengan, estimados alumnos, ya saben, me pueden escribir. Pues no me resta otra más que despedirme de ustedes. Créanme, fue un placer trabajar con ustedes, una gran responsabilidad, un gran reto, pero también una gran alegría. Y pues si nos volvemos a ver en otro módulo, pues vamos a trabajar de la misma manera. Les agradezco mucho su tiempo y pues con esto ya terminaríamos la última sesión de Espacio Abierto. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos. Fue un placer conocerlos. Estamos en contacto y pues vamos a estar calificando. Mande, Ricardo, aquí con mucho gusto te escuchamos. Muchas gracias. No, al contrario. Todo es por su ayuda. Espero vernos en otro módulo. Ok, Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos, estimados alumnos. Un placer. Échenle muchas ganas y estoy seguro que les va a ir muy bien en todos los módulos que presenten del sistema de prepa en línea. Que tengan ustedes una excelente noche y échenle muchas ganas.